Dicen que todo puede cambiar en un instante. El mío llegó en un sobre azul marino. Casi no lo abro. Al principio parecía correo basura, sin remitente, sin grabados elegantes, solo mi nombre escrito a mano en una caligrafía apretada y precisa. Isabel Reed. Había sido una mañana normal, lluvia golpeando las ventanas, mi café ya frío, el perro del vecino ladrando en el piso de arriba como siempre, hasta que llegó ese sobre, y todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre quién era, de dónde venía, empezó a desmoronarse. Nunca crecí soñando con dinero o poder. Soñaba con respuestas. Fui adoptada al nacer. Mis padres, Elaine y Tom Reed, eran buenas personas, amables y humildes, que me dieron un hogar y una vida llena de amor. Pero nunca hablaron sobre mi familia biológica. Todo lo que sabía era que no podían quedarse conmigo y que querían lo mejor para mí. Nunca insistí, hasta que llegó la carta. Dentro había una sola hoja de pergamino, grueso y color crema, de ese tipo que se siente caro. En la parte superior, un emblema que no reconocí, un halcón dorado envuelto en hojas de hiedra. Debajo, un nombre que nunca había visto. Para la señorita Isabel Reed, por la presente, se le notifica formalmente que ha sido identificada como la única heredera de la propiedad Ashcroft. Los términos de la herencia son confidenciales pero legalmente vinculantes. Se solicita su presencia en las oficinas legales Ashcroft en Manhattan a las 10 de la mañana del 3 de abril. Por favor, traiga una identificación con foto y prepárese para permanecer el tiempo que sea necesario para recibir instrucciones adicionales. Atentamente, el Fideicomiso Familiar Ashcroft. La leí 3 veces, luego revisé el sobre de nuevo. Sin dirección, sin número de teléfono, solo la carta. ¿Ashcroft? El nombre no significaba nada para mí. Llamé a mi madre. Contestó al tercer timbrazo. ¿Y si? ¿Está todo bien? Le conté sobre la carta. El silencio al otro lado dijo más que cualquier palabra. Necesito saberlo, mamá. Suspiró, con ese tipo de suspiro que suena como si lo hubiera estado guardando durante años. Tu nombre al nacer era Isabel Ashcroft. Nunca te lo dijimos porque nos dijeron que la adopción estaba sellada. No queríamos confundirte. Me senté, las piernas me temblaban. Ashcroft, repetí. ¿Cómo? La voz de mi madre se volvió pequeña. Como los Ashcroft, la familia que posee la mitad de Manhattan. Esa noche casi no dormí. Volví a leer la carta una y otra vez, como si al hacerlo apareciera más información. Pero no cambiaba. El mismo halcón, la misma caligrafía, la misma orden. Estar allí. ¿Qué clase de imperio estaba por heredar? ¿Quiénes eran realmente los Ashcroft? ¿Por qué ahora? Y lo más aterrador de todo, ¿qué querían de mí? A la mañana siguiente me puse el conjunto más costoso que tenía, pantalones negros, blusa de seda y unos tacones que me apretaban los pies. Y tomé el metro hacia Manhattan. Esperaba una oficina legal pequeña. Lo que encontré fue un rascacielos, Ashcroft Tower, 42 pisos de vidrio ahumado y acero, justo frente a Central Park. El nombre brillaba en dorado sobre la entrada. Personas con trajes hechos a medida caminaban con propósito. Y yo estaba ahí, apretando una carta como si fuera una turista. Seguridad me estaba esperando. El guardia escaneó mi identificación, me entregó una credencial de visitante y señaló un ascensor privado. Subí en silencio, el corazón latiendo con fuerza, observando cómo subían los números. Piso 37. Las puertas se abrieron a una sala de recepción con pisos de mármol y una vista que me revolvió el estómago. Una mujer estaba detrás del escritorio, vestida de negro, ni un solo cabello fuera de lugar. «Señorita Reed», preguntó. Asentí. Tomó el teléfono.
Ya llegó. Momentos después, se abrió una segunda puerta. Un hombre alto, con traje azul marino, salió. Pelo plateado, ojos azul hielo. El poder se aferraba a él como el perfume. Señorita Reed, dijo, soy Emmett Grayson, albacea del patrimonio Ashcroft. Por favor, acompáñeme. Su oficina era enorme, ventanas de piso a techo, arte en las paredes que probablemente valía más que mi apartamento. Sobre el escritorio, una carpeta. Mi nombre en la pestaña. Emmett no perdió el tiempo. Seré breve. Hace 3 semanas, Charles Ashcroft falleció. Sin hijos sobrevivientes, lo nombró a usted, su nieta biológica, como única beneficiaria. Parpadeé. ¿Nieta? Yo ni siquiera lo conocía. Él sí la conocía a usted, dijo Emmett. Siguió su vida desde la distancia. Por razones que no puedo explicar, nunca la contactó, pero le dejó todo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Todo? Emmett asintió. Sus acciones en Ashcroft Holdings, el portafolio inmobiliario, las cuentas del fideicomiso, el asiento en la junta. En total, la herencia está valorada en aproximadamente $1.800 millones. Lo miré sin comprender. ¿1.000 millones? Susurré. Abrió la carpeta. Documentos, escrituras, fotos. Antes de aceptar, deberá ser informada por la junta. Y hay una condición más. Empujó una llave por el escritorio. Su propiedad privada, en las Catskills, debe pasar una semana allí antes de que se transfieran los activos. Es voluntad expresa del difunto. Tomé la llave. Metal frío, pesada con algo que no entendía. ¿Qué hay allí?, pregunté. La expresión de Emmett no cambió, pero su voz sí, apenas un poco. Respuestas. Salí de Ashcroft Tower sintiendo que caminaba dentro del sueño o la pesadilla de otra persona. Hace una semana estaba sin dinero, estresada, dando clases de yoga y viviendo en un estudio con manchas de agua en el techo. ¿Y ahora? Tenía la llave de un imperio y un apellido que jamás había pedido. Esa noche saqué una foto antigua mía de cuando era bebé, una de las pocas que tenían mis padres adoptivos, y por primera vez miré a esa niña y me pregunté de quién tenía los ojos, qué secretos había heredado. A la mañana siguiente hice una maleta y me dirigí hacia el norte. La propiedad Ashcroft me esperaba. Y también, la verdad, la mansión Ashcroft no era lo que esperaba. No era solo grande, era descomunal. Una enorme construcción de piedra escondida entre los espesos bosques de los Catskills, con caminos serpenteantes, escaleras de mármol, balcones cubiertos de hiedra y portones de hierro tan altos que podían tapar el sol. El tipo de lugar que solo existe en cuentos de hadas o novelas de terror. Y era mía, o lo sería, en 7 días. El chofer se fue tras entregarme una tarjeta de acceso y una carpeta de bienvenida encuadernada en cuero. Me quedé allí de pie, con la maleta en la mano y el corazón golpeando en mi pecho, mientras el coche desaparecía por el camino arbolado. El silencio me envolvió por completo. Solo el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles me hacían compañía. Dudé antes de acercarme a la puerta principal y deslizar la tarjeta por el lector. Un clic mecánico, y la puerta se abrió. El vestíbulo era casi una catedral, techos abovedados, escaleras gemelas, candelabros dorados que brillaban incluso con la tenue luz. Un aroma flotaba en el aire, cera de madera, lavanda y algo más antiguo. Polvo, tal vez, o historia. Entré, mis tacones resonando sobre el mármol pulido. «Hola», llamé, medio esperando que nadie respondiera, y nadie lo hizo. La carpeta de bienvenida tenía instrucciones, mapas de la casa, entregas de comida programadas una vez al día, y una breve lista de reglas escritas a mano con letra cursiva y elegante.
No intente acceder al ala oeste. No perturbe el contenido del despacho. No entre al sótano. No confíe en nadie que diga conocer a Charles Ashcroft. Mis dedos temblaron al releerlas, sin explicaciones, sin contexto, solo advertencias. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué las reglas? Y lo más inquietante, ¿qué había en el ala oeste? La primera noche apenas dormí. Recorrí los pasillos iluminados por apliques antiguos, deteniéndome a estudiar retratos al óleo de rostros desconocidos. ¿Serían mis antepasados? En el comedor, una mesa larguísima se extendía bajo un candelabro del tamaño de un automóvil. Una cena ya estaba servida, pollo asado, papas, vino, cubierta y esperando. Ninguna señal de quién la había traído. Solo otro misterio en una casa llena de ellos. La segunda mañana, encontré una carta deslizada bajo la puerta. Papel diferente, sin sello, escrita a máquina en mayúsculas. Sal de ahí mientras puedas, sin firma. Mi piel se puso de gallina. ¿Una broma? ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? Llamé a Emmett. Su voz era seca, profesional. Quédese en la mansión, señorita Reed. Todo forma parte del proceso. Los Ashcroft no hacían nada sin un propósito. Recibí una nota. Por supuesto que sí, respondió sin sorpresa. Todos la reciben. ¿De quién? No respondió. Recuerde su papel, observe, y no confíe en nadie. Y colgó. Decidí explorar. La casa era inmensa, pero seguí el mapa, marcando cada habitación que visitaba. Biblioteca invernadero, salón de baile, habitaciones de huéspedes. Galería de arte. Cada espacio más elegante que el anterior, pero siempre silencioso, sin pasos, sin voces, ni siquiera el murmullo de personal. Era como si la casa esperara, observando. Al tercer día, encontré las puertas del ala oeste, enormes, de roble, cerradas a cal y canto. Una placa de bronce colgaba del panel izquierdo. Cuartos privados de Charles Ashcroft. Un escalofrío recorrió mi espalda. Apoyé el oído contra la madera. Nada, pero el aire allí era más frío, pesado. Me alejé. Por ahora. Esa tarde estaba leyendo en el despacho. Sí, desobedeciendo las reglas, cuando escuché el sonido. Una tabla del suelo crujió, no la mía, detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón acelerado. Nada. Pero una puerta en la esquina, una que juraría estaba cerrada, estaba entreabierta. Y lo vi, un brillo metálico en el suelo. Me acerqué. Una llave, antigua, ornamentada, perfectamente centrada en la puerta, como si alguien la hubiera dejado para mí. No dormí esa noche. En lugar de eso, observé la llave girándola entre los dedos. ¿Qué habría? ¿Quién la dejó? ¿Y por qué yo? A la mañana siguiente, otra nota, esta vez escrita a mano con tinta negra borrosa. Si usas la llave, no sobrevivirás la semana. Reí, nerviosa. ¿Quién demonios eres? Murmuré a nadie. Tomé la llave. Fui al ala oeste. La metí en la cerradura. Giró. La puerta se abrió. Oscuridad. Entré. El aire estaba cargado de polvo y algo más. ¿Mojo? ¿Tiempo? Los muebles cubiertos por sábanas blancas, libreros en las paredes, una chimenea fría desde hacía años, y un retrato, enorme, imponente, de un hombre de ojos pálidos y expresión severa. Charles Ashcroft. Lo observé. Ese hombre había construido un imperio, había ocultado a una nieta, me había dejado todo. ¿Por qué? Bajo el cuadro, un pedestal con un diario. Lo abrí. Fechas, transacciones, nombres y algo más. Una línea, rodeada en tinta roja. Isabel es la única en quien confío ahora. Se me cortó la respiración. Él me conocía, me vigilaba, preparó todo esto, y alguien más no quería que lo supiera. Detrás del diario, un cajón oculto. Dentro, Polaroids, recortes de periódico, expedientes médicos, una mujer, veintitantos, mandíbula firme, cabello salvaje. ¿Mi madre biológica?
Artículos sobre un accidente aéreo, un incendio sospechoso, una compra empresarial que terminó en suicidio. Yo estaba conectada a todo eso, y de repente lo comprendí. Esto no era solo una herencia, era un encubrimiento. Pasos, reales, pesados. Viniendo desde el pasillo, metí todo en una bolsa de lona y salí por una puerta lateral. No miré atrás. Ya en mi cuarto, cerré la puerta con llave, el corazón golpeando. Alguien me estaba observando. Alguien quería que parara. Pero ya era demasiado tarde. No era solo la heredera de un imperio multimillonario. Era la heredera de cada secreto enterrado en él. Y la verdad estaba saliendo a la luz. A la mañana siguiente, me desperté con un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El diario que había robado de los aposentos privados de Charles Ashcroft seguía allí, pesado sobre la cómoda. El aire en mi habitación se sentía denso, como si alguien hubiera estado allí mientras dormía. Revisé 2 veces la cerradura. Seguía echada, pero la ventana estaba abierta. Yo no la había abierto. Pasé las primeras horas revisando el contenido del cajón oculto. Polaroids de una mujer que ahora creía que era mi madre, la mayoría captadas en momentos espontáneos. Algunas con un hombre cuyo rostro siempre aparecía desviado. Recortes de tabloides y periódicos, todos amarillentos por el tiempo. Una carpeta etiquetada como Cassandra, privado, escrita a mano por Charles. Dentro había expedientes médicos, una evaluación psiquiátrica y cartas, decenas de ellas, la mayoría nunca enviadas, todas dirigidas a mí. Mi querida Isabel, no sé si alguna vez leerás esto, no sé si alguna vez tendré la oportunidad de conocerte, pero sé que mereces la verdad, sobre tu madre, sobre lo que nos fue arrebatado. Su nombre era Cassandra Ashcroft, mi madre, hija de Charles, heredera del imperio. Pero algo había salido terriblemente mal. Las cartas describían a una mujer brillante y desafiante. Había cuestionado al círculo íntimo de la familia, amenazado con revelar negocios ocultos, algunos involucrando cuentas en el extranjero, sobornos, quizá incluso muertes, y luego desapareció. El registro oficial decía accidente de avión, pero Charles no lo creía. Él pensaba que la habían silenciado y que a mí me habían alejado, no adoptada por compasión, sino borrada, oculta. Me senté al borde de la cama con la garganta ardiendo. Siempre me había preguntado por qué me sentía fuera de lugar, como si hubiera una historia detrás del silencio que marcaba mi vida. Ahora lo sabía. No me habían entregado, me habían robado. La puerta crujió a mis espaldas. Me giré de golpe, con el corazón en un puño, pero solo era Jason, el encargado de los terrenos, callado, hosco, siempre rondando los márgenes de mi conciencia. Nunca hablaba, a menos que se le hablara, y aún entonces sus respuestas eran breves y evasivas. Ni siquiera lo había oído tocar. No autoricé que nadie entrara, dije tensando la voz. No se disculpó. El desayuno está servido, dijo con voz áspera. Y Emmett Grayson la espera en la biblioteca. Sentí que el pecho se me cerraba. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Dijo que era urgente. Me vestí rápido y metí el diario en mi bolso. Si Emmett sabía que lo tenía, no pensaba devolvérselo. En cuanto crucé el umbral de la biblioteca, lo sentí. Tensión. Emmett estaba de pie junto a la chimenea, flanqueado por una mujer que no reconocí, alta, cabello plateado, vestida de negro, como una directora de funeraria. Sus ojos eran hielo. «Esta es Meredith Vale», dijo Emmett, abogada interna de la familia Ashcroft. «¿Interna?», pregunté. «Control de daños», respondió ella sin emoción. «Para cuando los herederos escarban demasiado», fruncí el ceño. «¿Eso es una amenaza?»
Una advertencia, replicó. No perdieron tiempo. Sabemos que ingresó al ala oeste, dijo Emmett. ¿No estaba permitido? Pregunté, fingiendo más seguridad de la que sentía. Meredith dio un paso al frente. Las condiciones de su herencia eran claras. Una semana en la propiedad, sin alteraciones. Cualquier infracción podría anular su reclamo. Pero es mi familia, mi madre, mi vida. Meredith levantó una mano. Su madre murió en un accidente. Fin de la historia. No, dije con voz firme. Ese no es el final. Encontré cartas, registros. Su versión no se sostiene más. Silencio. Entonces, Emmett habló, más suave esta vez. No debía encontrar esas cosas aún. Hay un proceso. ¿Qué clase de proceso oculta la verdad sobre una mujer muerta? Dije, con la voz temblorosa. ¿Qué clase de imperio es este? Meredith me observó largamente, y entonces dijo, uno que mata por silencio. El mundo se me dio vuelta. ¿También eso fue una advertencia? Susurré. Llámelo como quiera, respondió y se marchó. Emmett se quedó un momento más. Le quedan 5 días, dijo en voz baja. No los desperdicie. Cuando se fueron, cerré la biblioteca con llave detrás de mí. Necesitaba tiempo, espacio. Aún quedaban más cartas, más registros. Y ahora sabía, alguien dentro de esta casa me estaba vigilando, esperando que cometiera un error. Esa noche soñé con fuego. En el sueño, estaba en el límite de la propiedad, observándola arder, las llamas trepando los muros, devorando candelabros, retratos, secretos. Junto a mí, una figura, mi madre. No decía nada, solo tomaba mi mano, y desperté llorando. En el 4.º día, regresé al ala oeste, esta vez con un propósito. Encontré un cajón cerrado bajo la chimenea. La misma llave de antes lo abrió. Dentro, un pasaporte a nombre de Cassandra Vale, no Ashcroft. Fotos de ella embarazada, un recibo de una pista de aterrizaje privada y una nota manuscrita. Ellos saben, si algo me pasa, protégela. Isabel es lo único que importa ahora. La fecha coincidía con la del supuesto accidente. Ella estaba huyendo, sabía que venían por ella, y dejaron que el mundo creyera que murió. Esa noche recibí otro mensaje, de nuevo bajo la puerta. Solo 3 palabras. Tú eres la siguiente. No dormí. Me senté en la oscuridad, el diario sobre mis piernas, el pulso golpeando en mis oídos. Esto ya no se trataba de dinero, se trataba de sobrevivir. Borraron a mi madre. Casi me borran a mí. Pero esta vez no. Metí todo lo que había encontrado en una bolsa de lona. Mañana volvería a Manhattan. Buscaría a alguien, cualquiera, que no fuera parte de esta red. Un periodista, un abogado, un maldito podcaster, si hacía falta. Alguien debía saber la verdad, porque si me quedaba, si dejaba que ellos controlaran la historia, no saldría viva. Pero mientras cerraba la bolsa y alargaba la mano para apagar la luz, la bombilla titiló y se apagó. La oscuridad se tragó la habitación, y en el pasillo, más allá de la puerta, escuché pasos. Los pasos en el pasillo eran constantes, lentos. Quien fuera que estuviera allí no se estaba escondiendo. Querían que los oyera. Contuve la respiración, el corazón retumbando en mis oídos, aferrándome al bolso lleno de evidencias, como si fuera un salvavidas. Pegué la oreja a la puerta de madera. Los pasos se detuvieron, justo afuera. Luego, silencio. No hubo golpes, ni una voz, solo quietud. Esperé. 5 segundos. 10. Entonces tomé el atizador de la chimenea y abrí la puerta de golpe. Nadie. Solo el largo pasillo vacío iluminado por un solo aplique parpadeante. Las sombras se alargaban sobre el empapelado, como brazos extendiéndose. Salí al corredor, obligándome a respirar con calma, aunque la adrenalina ya me recorría el cuerpo.
Había una hoja de papel pegada a la pared frente a mi puerta. La arranqué. «Corre, Isabelle». No esperé otro aviso. Bajé corriendo las escaleras, el bolso en una mano, el celular en la otra, marcando el número de Jason. Nada. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Empujé la puerta principal y salí al aire helado, prácticamente tropezando en los escalones hacia el camino de grava. El auto negro que me habían asignado para mi estancia seguía estacionado al borde del camino circular. Las llaves estaban en el bolsillo de mi abrigo. Cerré la puerta de un golpe, encendí el motor y me alejé de la mansión tan rápido como me lo permitieron las ruedas. Solo cuando los árboles ocultaron la casa de mi espejo retrovisor solté el aire. Pero no era alivio, era pánico en pausa. El bolso estaba en el asiento del pasajero, pesado con cartas, fotos, archivos, pruebas de que no estaba imaginando nada, de que mi madre había intentado huir, de que alguien se había asegurado de que no lo lograra, y ahora venían por mí. Eran casi las 3 de la madrugada cuando llegué a Manhattan. Estacioné frente al único lugar que me parecía remotamente seguro, mi antiguo departamento. No había vuelto desde que me cayó encima la bomba de la herencia. Mi arrendador lo había dejado vacío, confundido por mi desaparición repentina. Entré en silencio, encendí una lámpara y dejé el bolso en el suelo. El polvo flotaba en el aire como fantasmas. Yo me sentía como uno. Permanecí despierta hasta el amanecer, revisando los archivos una y otra vez, buscando un nombre que aparecía repetidamente en las notas de Charles y las cartas de Cassandra. Dimitri Nobbs, un inversionista, un viejo amigo de la familia, y posiblemente la última persona que vio con vida a mi madre. Según una entrada antigua del diario, había estado involucrado en el incendio Ashcroft. No decía más, solo que el incendio había sido encubierto y que Dimitri permaneció leal. Una búsqueda en Google no arrojó casi nada. Sin fotos, sin redes sociales, solo el nombre de una empresa, Naves Equities, ya desaparecida. Pero encontré una dirección, Upper West Side, residencia privada. Era una posibilidad remota, pero no tenía más pistas. Tomé un taxi al otro lado de la ciudad. Mantuve el bolso pegado a mí, como si alguien fuera a arrebatármelo en cualquier momento. El edificio era antiguo, de ladrillo marrón, con hiedra trepando por las paredes. Toqué el timbre del departamento. Nada. Toqué otra vez. Finalmente, una voz crujió por el intercomunicador. ¿Sí? Necesito hablar con Dimitri Naves. Pausa. ¿Quién eres? Me llamo Isabel, dije. Isabel Ashcroft. Otra pausa. Y luego un clic. La puerta se destrabó. Vivía en el tercer piso, sin ascensor. Subí las escaleras con las piernas temblando. Cuando llegué a su puerta, se abrió antes de que pudiera tocar. Y allí estaba, un hombre de unos 60 y tantos, barba gris espesa, ojos verdes penetrantes. Parecía no haber dormido en años. «Te pareces tanto a ella», dijo suavemente. Preparó té. Yo no toqué el mío. Nos sentamos en su sala desordenada. Libros viejos, alfombras persas, una chimenea abandonada. No se anduvo con rodeos. «¿Encontraste las cartas?», preguntó. Asentí. «¿La conocías, a mi madre?» «La amaba», dijo simplemente. «Creo que la mataron», dije. Él asintió. Parpadeé. «¿Me crees?» Yo estuve allí la noche del incendio. Se me cortó la respiración. «¿Qué pasó?» Clavó la mirada en su taza de té, como si contuviera el pasado. «Tu madre descubrió lo que hacía el directorio. Las empresas fantasma, las cuentas ocultas, los sobornos a funcionarios. Iba a hacerlo público. Le dijeron que se detuviera. Pero no lo hizo, supuse. Se lo dijo a Charles. Él intentó detenerla. Cuando se negó, él cambió. Se asustó.
Trató de protegerla, pero el directorio lo eludió. Tomó un sorbo de té. Simularon el accidente de avión, pero ella nunca subió. Huyó a la casa en Catskills. Charles la ayudó a desaparecer. Tragué saliva. Pero hubo un incendio. Los ojos de Dimitri se encontraron con los míos. Lo provocaron para destruir los registros, para matarla. ¿Pero sobrevivió? Pregunté, desesperada. Por un tiempo, dijo, pero nunca más se la vio. ¿Crees que está muerta? Creo que sabía demasiado para que la dejaran vivir. No podía respirar. Todo ese dinero, ese poder, ese imperio, todo construido sobre algo oscuro. Y ahora yo era la heredera. Eso me convertía en una amenaza. Dimitri se levantó y abrió un cajón. Me entregó una memoria USB. Aquí está todo lo que pude salvar. Videos, estados bancarios, grabaciones. Charles guardaba copias de seguridad, escondidas. No sé cuánto es usable ahora, pero lo tomé. Es suficiente, dudó. Vendrán por ti. Ya lo hicieron, asintió una vez. Entonces, quémalo todo. Me fui antes del mediodía. Tenía una parada que hacer antes de desaparecer. Una periodista, una reportera de investigación a la que una vez le había dado clases de yoga. Me debía un favor. Se llamaba Luna Wexley. Tenía un podcast llamado Empire Exposed. Cuando vio el bolso y el USB, sus ojos brillaron. ¿Qué es esto? Todo, dije. No volví a la mansión. No llamé a Emmet. Apagué el teléfono. Me escondí en el cuarto de huéspedes de una amiga en Brooklyn y esperé. 3 días después, salió el episodio del podcast. La verdad oculta de los Ashcroft. Mentiras millonarias, herederas desaparecidas y la verdadera sucesora del imperio. Se volvió viral en 4 horas. Por la mañana, mi cara estaba en todas partes, pero no como la heredera, sino como la denunciante. Los abogados de Ashcroft sacaron un comunicado diciendo que había violado los términos de la herencia. No me importó. La gente finalmente sabía la verdad, no solo sobre mí, sino sobre Cassandra, sobre lo que le habían quitado. Luna me llamó esa misma noche. «Has comenzado una guerra», dijo. Miré por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. «Entonces voy a terminarla». El primer golpe llegó un martes. Un mensajero llamó a la puerta del apartamento en Brooklyn justo después del amanecer. Abrí apenas la puerta y me encontré con un hombre en un traje a medida y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Para la señorita Isabel Ashcroft», dijo. «Ha sido notificada». Me entregó un sobre grueso, se dio media vuelta y desapareció por el pasillo. No lo abrí de inmediato. No hacía falta. El consejo había hecho su jugada. Dentro había 12 páginas de veneno legal, cese y desistimiento, incumplimiento de contrato, difamación, revocación de herencia, y al final, en letra pequeña que parecía empapada en sangre. Todos los activos bajo el nombre Ashcroft han sido congelados hasta nuevo aviso. No solo me estaban cortando el acceso, querían borrarme, otra vez. Llamé a Luna. Respondió al primer timbre, sin aliento. «Están amenazando al podcast. Intentan que retiremos el episodio». «Me están demandando», dije, caminando de un lado al otro. «Congelaron todo. Dicen que violé el testamento». «Bueno», dijo ella, «lo hiciste». Me detuve en seco. «¿Perdón?», suspiró. «Easy. No estoy de su lado, pero ellos usarán todo lo que puedan, incluso tu propia confesión». Me dejé caer sobre la cama. «¿Y ahora qué hago?». «Lo que tu madre no tuvo oportunidad de hacer», dijo Luna. «Acaba con ellos antes de que te entierren». Pasé el resto del día encerrada, con documentos y memorias USB esparcidos por el suelo, como pruebas de una escena del crimen. Necesitaba un plan. El podcast fue solo el inicio, pero para desmantelar un imperio necesitaba más que secretos. Necesitaba pruebas, rastros en papel,
audios, registros financieros que no pudieran tergiversar, y aún tenía un arma, la tarjeta de acceso a la Torre Ashcroft. Esperé hasta que anocheció. Me puse una chaqueta negra, recogí el cabello. Nada de bolsos ni pruebas, solo la tarjeta y un celular con copias encriptadas. Caminé por Manhattan como si me perteneciera. Nadie me detuvo al entrar a la Torre Ashcroft. Seguridad me dejó pasar. O no sabían quién era, o no les importaba. El ascensor hacia los pisos superiores se sintió como si me elevara directo a la boca del lobo. El piso 42 estaba silencioso, demasiado. Casi todas las oficinas estaban a oscuras, pero las luces en la suite ejecutiva seguían encendidas. La oficina de Emmett. Entré sin tocar. Estaba allí, sentado detrás de su escritorio, un vaso de licor ámbar en la mano. Su expresión no cambió al verme. «Sabía que vendrías», dijo. «Congelaste mis cuentas. Me congelaste a mí. Violaste los términos», replicó con frialdad. «Teníamos un acuerdo. Tenías una mentira. Yo conté la verdad». Se recostó. Su compostura se quebró por primera vez. «¿Crees que esto se trata de dinero? ¿De una cruzada moral?» Su voz se elevó. «Esto es legado, orden. No se hereda un imperio, señorita Ashcroft. Se sobrevive a él». Nos miramos fijamente. Entonces lo dijo, como un cuchillo atravesando cristal. Ella iba a huir. Contigo. Dejarlo todo atrás. Y el consejo no podía permitirlo. La sangre se me heló. Así que la mataron. Ni siquiera parpadeó. Yo mantuve a la familia intacta. Eso era todo lo que necesitaba. Presioné enviar en mi teléfono una grabación en vivo transmitida directamente a Luna. No dije una palabra más. Me marché, dejando a Emmett con la mirada clavada en mí. A la mañana siguiente, su confesión estaría en todas partes. Pero el consejo no había terminado. Esa noche, alguien irrumpió en el estudio de Luna. Destrozaron los servidores, borraron los discos duros. Ella tenía respaldos, pero era una advertencia. Más tarde, un coche me siguió desde el supermercado hasta el apartamento. Vidrios polarizados, sin matrícula. No entré. Seguí caminando, el corazón latiéndome en la garganta, hasta que me metí en el vestíbulo de un hotel y llamé a una amiga para que viniera por mí. No volví al apartamento, no dormí, no me sentí segura. Pasaron 3 días. Entonces Luna me llamó a las 4 de la mañana. «Y sí, escúchame. Uno de mis contactos encontró algo, un nuevo documento, archivos de fideicomisos ocultos, registros offshore vinculados a alguien del consejo. Sasha Vale». Ese nombre me congeló. Sasha, la mujer de la lectura del testamento, la que me miró como si fuera una infección. «No es solo asesora legal», dijo Luna. «Era prima de tu madre y ayudó a encubrir el incendio». Se me secó la boca. Sasha me había sonreído. Se había sentado frente a mí. Me había observado caminar hacia esta pesadilla. Y no dijo nada. Decidí confrontarla, sin cámaras, sin respaldo, solo yo y la última persona que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Acordé reunirme con ella en la sala del consejo de la Torre Ashcroft, justo antes de la siguiente reunión oficial. Llegó tarde, con tacones lo bastante afilados para atravesar mármol. «Valiente de tu parte presentarte», dijo. «Estúpido de tu parte mentir. Durante 25 años», le respondí. Sonrió, pero sus ojos no. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no es una familia. Es una máquina. Tu madre pensó que podía detenerla. Y ahora estás tú, igual que ella». Me acerqué un paso más. «La diferencia es que yo sigo viva». «Por ahora», murmuró, y luego se inclinó para susurrarme al oído. «Nunca debiste saber quién eras. Ese era el trato. Dale el apellido Reed. Déjala ir. Que el mundo olvide». «Pero yo no olvidé», le dije. «Y ahora el mundo tampoco lo hará». La dejé allí,
en esa sala. Cuando el consejo llegó, el segundo episodio de Luna ya estaba en línea. Imperio Expuesto, parte 2, confesiones grabadas y mentiras de familia. Incluía la confesión de Emmett, la relación de sangre de Sasha, la verdad sobre el incendio de los Ashcroft. Estalló como una bomba. Al final del día, Emmett fue suspendido. Una demanda colectiva fue presentada por exempleados de Ashcroft y el Consejo convocó una reestructuración de emergencia. No celebré. Todavía no, porque sabía lo que vendría después. Iban a venir por mí. Se siente cuando te están cazando. No es solo paranoia. Es la forma en que las sombras se mueven cuando no deberían. El eco de pasos cuando estás segura de que estás sola. Esa electricidad en el estómago que se tensa como un grito que no te dejan soltar. Para cuando salió el segundo reportaje, yo ya miraba por encima del hombro en cada calle. Cambiaba de lugar cada noche. Hoteles, departamentos de amigos. Incluso dormí una vez en la cabina de grabación de Luna, acurrucada en el suelo como una fugitiva, y aún así no estaba a salvo. 3 días después del enfrentamiento en la Torre Ashcroft, casi me atropellan frente a una cafetería. Sucedió de la nada. Una SUV negra, sin placas. Crucé la calle, el motor rugió, me congelé, me rozó por centímetros, se estrelló contra un buzón y desapareció antes de que pudiera siquiera gritar. La gente corrió. Una mujer llamó al 911, pero yo no esperé. Sabía que no había sido un accidente. Era un mensaje. Esa noche me encontré con Luna en un bar de hotel en Tribeca. Se deslizó en la cabina usando una gorra y gafas oscuras, como una celebridad escondiéndose. «Te ves terrible», me dijo. «No he dormido». Sirvió vodka en su soda sin siquiera preguntar. «Hay rumores», dijo. «Han contratado a una firma privada. Seguridad de nivel negro. Están buscando apalancamiento». «Apalancamiento». Cualquier cosa que puedan usar para destruirte públicamente. Tragué saliva. ¿Y si no encuentran nada? Lo inventarán. Bebí, las manos temblando. ¿Crees que volverán a intentarlo? Luna no parpadeó. No solo quieren arruinarte, Isabel. Quieren borrarte. Esa noche, al volver a mi habitación de hotel, encontré la puerta entreabierta. No abierta de par en par, solo fuera de lugar. Me quedé en el pasillo, el pulso disparado. Escuché. Silencio. Saqué el móvil, fingí hablar en voz alta y empujé la puerta. Las luces estaban apagadas, la ventana abierta, y un cuchillo clavado en la almohada. Debajo, una foto. Yo, durmiendo, tomada desde fuera de la ventana. No grité, no lloré, retrocedí, bajé en el ascensor y no paré de caminar hasta estar a 7 cuadras. Esa noche, arrojé el teléfono al Hudson y usé uno de prepago. Era yo contra ellos. Y me quedaba una carta. 2 días después, Luna me envió una dirección. Una mujer que había trabajado para los Ashcroft como asistente. Había contactado después del podcast. Dijo que tenía algo. Su nombre era Daria Cole. La conocí en un restaurante abandonado, fuera de Westchester. Lucía mayor para su edad, todo pómulos y cigarrillos. «¿Eres la hija de Cassandra?», preguntó con una voz áspera. Asentí. «¿La conocías?». Me miró largo rato. La protegí. Deslicé una carpeta por la mesa. Adentro, planos de la mansión, una lista de escondites privados y algo más. Una fotografía, tomada días antes del incendio. Cassandra, viva, sosteniéndome en brazos, recién nacida. Me dijo que si algo le pasaba, sabría a quién buscar, dijo Daria. Quería mantenerte lejos de la familia. Pensaba que si desaparecía, estarías a salvo. Se equivocó. Siempre lo estuvo, murmuró Daria, encendiendo un cigarro. ¿Qué le pasó?, pregunté. ¿Murió en ese incendio? Daria dudó.
Nunca encontraron el cuerpo, pero Sasha y Emmett estaban en la casa esa noche. Solo ellos salieron. Mis manos se cerraron en puños. ¿Crees que la mataron? Creo que la enterraron, dijo Daria. En todos los sentidos. De vuelta en Manhattan, dormí en el trastienda de una librería de una amiga de Luna. Leí cada página de los documentos que Daria me entregó, y en un compartimiento oculto de la carpeta encontré una última pista. Un recibo, una clínica médica privada en Vermont. Paciente, Cassandra Vale. Fecha, 6 meses después del incendio. Diagnóstico, amnesia inducida por trauma. Mi madre había sobrevivido. Esa noche compré un boleto de tren. Usé un número falso. Pagué en efectivo. El viaje a Vermont fue frío, largo y sin descanso. Miraba por la ventana, preguntándome si la mujer que había imaginado, valiente, brillante, perseguida, aún estaría viva. ¿Me recordaría? ¿Estaría a salvo? ¿O alguien la habría encontrado antes? La clínica era tranquila, escondida entre bosques, toda de piedra y madera, envuelta en serenidad. Le mostré a la enfermera el registro, temblando. Creo que mi madre fue tratada aquí. ¿Sigue viva? Vaciló. No damos información de pacientes. Fue dada por muerta, dije, con la voz quebrada. No lo está, por favor. Un largo silencio. Luego, sígueme. La habitación era pequeña, luz filtrándose entre cortinas blancas, vista a un jardín, y allí estaba ella, sentada en una mecedora, el cabello gris, cuerpo frágil, pero los mismos ojos. Levantó la vista al verme, y sonrió. Isabel, dijo, las piernas me fallaron. Caí al suelo a su lado, llorando. Ella me tomó la mano. Nunca olvidé tu rostro, susurró. Ni una sola vez. Hablamos por horas. No recordaba todo, pero lo suficiente. Cómo Emmett se volvió contra ella. Cómo Sasha mintió. Cómo empezó el fuego. Cómo escapó con ayuda de Daria y se ocultó. Creían que estaba muerta, dijo, y los dejé creerlo, para protegerte. Le sostuve la mano mucho tiempo, y luego le dije la verdad. Voy a destruirlos, mamá, a todos. Y ella sonrió entre lágrimas. Buena chica. Hay momentos que fracturan el tiempo, de esos que puedes sentir cómo desplazan el peso del mundo bajo tus pies. Salir de la clínica en Vermont con mi madre a mi lado fue uno de ellos. Cassandra ya no caminaba como un fantasma. Caminaba como una mujer que volvía de entre los muertos. Condujimos durante toda la noche, sin prensa, sin rastreadores, sin errores. Luna lo coordinó todo, desde los teléfonos desechables hasta las rutas de escape. Cuando cruzamos la frontera estatal hacia Nueva York, mis manos temblaban sobre el volante. Ella estiró el brazo y las apretó. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. Nunca pensé que viviría lo suficiente para decirlo. Parpadeé con fuerza. No se suponía que dijeras nada. Se suponía que estabas muerta. Me dedicó una sonrisa triste. Ese es el legado Ashcroft. Humo, espejos y mártires. Por la mañana, ya estábamos de vuelta en la ciudad. Luna nos recibió en un apartamento privado que había conseguido sobre una galería cerrada en Soho. Era seguro, por ahora. Silencioso. Intocable. El momento en que vio a Cassandra, su boca se abrió. Santo cielo, eres real. Cassandra solo le extendió la mano. Cassandra Ashcroft, y creo que tenemos un imperio que desmantelar. Pasamos las siguientes 48 horas preparando todo. Cassandra descansó cuando pudo. Luna trabajó sin parar, revisando cada pieza de evidencia. Documentos financieros, grabaciones de seguridad, el informe médico de Vermont, la prueba de vida. Teníamos todo. La última pieza no era solo mostrarle al mundo que yo era la heredera, era demostrar que el Consejo de Ashcroft había cometido crímenes, fraude, conspiración,
incluso intento de asesinato. Necesitábamos el escenario perfecto, y Luna lo tenía. El próximo imperio era un evento mediático en vivo, parte podcast, parte transmisión en directo. La audiencia de Luna ya era masiva. Millones de descargas, visibilidad de celebridades, patrocinadores, prensa, incluso círculos clandestinos de denunciantes veían cada episodio como un evangelio. Lo programó para el viernes por la noche, 8 de la noche. El tráiler promocional alcanzó 3 millones de vistas en 12 horas. Solo decía, la heredera ha despertado, y la madre nunca murió. Viernes, 8 de la noche. Lenson Reckoning Ashcroft. Los abogados de Ashcroft enviaron cartas de cese y desistimiento a todas las plataformas. Fueron ignoradas. El Consejo programó una rueda de prensa de emergencia el mismo día, claramente intentando controlar la narrativa, pero llegaron demasiado tarde, porque teníamos algo con lo que no podían competir, la verdad. Y a mi madre. La noche de la transmisión, Luna montó todo en la galería. Cámaras, luces, ingenieros de sonido, servidores de respaldo en 5 continentes. Se sentía como una sala de guerra disfrazada de programa de entrevistas. Yo llevaba negro. Mi madre, azul marino, simple, elegante, poderosa. Parecía realeza regresando a reclamar su trono. Mientras la cuenta regresiva aparecía en pantalla, mi corazón retumbaba. «Es ahora», susurré. Cassandra me miró. «Number esto apenas comienza». La transmisión comenzó. Abrió con Luna, sentada entre nosotras. «Buenas noches. El episodio de hoy no es solo una historia. Es una resurrección». Luego me miró a mí. «Isabel, empecemos por donde comenzó todo esto». Hablé despacio, con claridad, sin tartamudeos, sin miedo. Conté todo: el testamento, la mansión, el diario, las amenazas, el intento de atropello, el allanamiento, y luego presenté la bolsa de pruebas. La abrí, una por una, mostré las cartas, las fotos, las grabaciones de voz, y finalmente la última pieza. Cassandra. Cuando habló, la transmisión rompió récords de audiencia. «Mi nombre es Cassandra Ashcroft. Fui la heredera legítima de este imperio. Se presumió que estaba muerta hace 25 años. Pero estoy aquí, y recuerdo todo». No lloró. Les habló del incendio, del consejo, de la amenaza, de Emmett, de Sasha. «Isabel es mi hija», dijo, «y ella es la verdadera heredera de todo lo que el nombre Ashcroft ha construido». El silencio en línea duró poco. Luego, la transmisión explotó. Comentarios en vivo, compartidos, nuevos hashtags, Masules Cassandra Vive, exponer al consejo, hace colapso Ashcroft. En una hora, la casa de Emmett Grayson fue rodeada por periodistas. La licencia de abogada de Sasha Bailey fue suspendida mientras se abría una investigación. La rueda de prensa del consejo fue cancelada. Las acciones cayeron un 17% de la noche a la mañana. Pero no habían terminado. Se filtró un correo electrónico de un miembro menor del consejo, un memorando interno con planes para una contranarrativa, incluyendo documentos falsos y un expediente psiquiátrico forjado para desacreditar a mi madre. Internet lo destrozó en minutos. Demasiado poco. Demasiado tarde. A la 1:12 de la mañana, una fuente anónima filtró imágenes de la noche del incendio, cámaras de seguridad, borrosas, con fecha. Mostraban a mi madre corriendo por el ala oeste, perseguida por un hombre con el mismo físico de Emmett. Ya más al fondo, ya no era solo una teoría, era evidencia. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por algo más profundo, algo final. Se sentía como el fin de una guerra que yo no empecé, pero estaba destinada a terminar. A la mañana siguiente, recibí una llamada. El ex administrador de la finca Ashcroft. Estaba listo para testificar, y tenía más archivos,
guardados en una unidad de almacenamiento en Connecticut. «Reúnete conmigo en persona», dijo, sin rastro digital. «Allí estaré», le respondí. Me giré hacia mi madre, sentada junto a la ventana con su taza de té. «Está listo para hablar». Ella no parecía sorprendida. Siempre lo están, tarde o temprano. Al salir del apartamento, miré hacia la ciudad, viva, despiadada, dorada por el amanecer, y supe lo que venía: una sala de juicio, un enfrentamiento final, la transferencia del legado. No solo en papel, sino en sangre, quedaba un solo capítulo. Y lo iba a escribir yo. Hay un tipo de silencio extraño que sigue a la tormenta, no el silencio sofocante de la pérdida, sino algo más suave, como el susurro antes del amanecer. Era temprano cuando subí al tejado de mi nueva oficina. La ciudad se extendía debajo de mí, dorada con la primera luz, sus torres brillando como armaduras pulidas. Era el mismo horizonte que había contemplado desde torres de cristal cuando todo iba bien. Antes del escándalo, antes del arresto, antes de que Vanessa me tendiera la trampa. Pero esta vez no regresaba como una ficha en el juego de alguien más. Regresaba como la hija de Cassandra Ashcroft, la verdadera heredera y sobreviviente de todo lo que intentaron destruir. El juicio duró 9 semanas. Se sintieron como 9 años. Cada día era una batalla. Abogados de trajes impecables manipulando historias, tratando de desacreditar a mi madre, de torcer nuestras pruebas, de pintarnos como mentirosas tras un legado que no nos correspondía. Pero teníamos la verdad. Teníamos documentos, grabaciones, testigos y al mundo de nuestro lado. El punto de quiebre llegó cuando el administrador de la finca, Harris Lang, subió al estrado. Habló de reuniones secretas del consejo, de documentos falsificados, de Emmett y Sasha susurrando planes para asegurar el control por cualquier medio necesario. Contó cómo le pagaron para incendiar el ala oeste de la finca en Catskills y borrar todo rastro de la vida de Cassandra. Cuando dijo su nombre, lloró. «Pensé que había muerto en ese incendio», dijo. «Pero si lo hubiera sabido, Dios, si lo hubiera sabido». Cassandra estaba sentada a mi lado, inmóvil como una piedra, pero sentí como sus dedos se entrelazaban con los míos, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Emmett intentó huir. Un día antes de los alegatos finales, se escapó a su finca en los Hamptons con 2 teléfonos y un jet privado programado para despegar rumbo a Dubái. No lo logró. El FBI lo detuvo, descalzo y furioso, intentando borrar discos duros en su bodega de vinos. La foto salió en la portada de casi todos los periódicos. Miembro del consejo arrestado en escándalo de los Ashcroft. Sasha Vale renunció antes de que se leyera el veredicto. Su declaración final fue un susurro de negación. «Hice lo que me ordenaron». La historia no será amable con ella. El tribunal falló a nuestro favor, unánimemente. El consejo fue disuelto. Todos los activos fueron devueltos a Cassandra como legítima propietaria legal, y según su declaración, yo debía asumir el control total del imperio Ashcroft con una condición. «No quiero estatuas», me dijo la noche antes del veredicto final. «Quiero cambio, úsalo para arreglar lo que destruyeron». Le prometí que lo haría, y lo decía en serio. Meses después, estaba en el último piso de la torre Ashcroft, la misma donde Emmett me miró como si fuera una niña jugando a ser CEO. La misma sala donde casi renuncié. Ahora era mía. El vidrio había sido reemplazado, el piso renovado, los retratos de Charles y Emmett retirados y reemplazados por otra imagen, una fotografía en blanco y negro de mi madre,
sonriendo junto a una versión más joven de mí, acurrucada en sus brazos. El titular en Fortune lo dijo todo. El renacer del imperio, de heredera, olvidada, a CEO. Pero aún no sentía que fuera el final, porque ya no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un nuevo comienzo. Luna vino a visitarme un jueves lluvioso. Usaba su clásico gabardina gigante y una sonrisa que anunciaba problemas. Lista para seguir quemando ricos corruptos, bromeó, dejándose caer en el sofá de mi oficina. Temporalmente retirada, dije, deslizándole un vaso de whisky. Chasqueó la lengua. Qué lástima. Cambiaste mi vida, le dije. Tú salvaste la tuya, respondió. Chocamos los vasos. Mi madre eligió no volver a la vida pública. Vive en una casa tranquila en el norte del estado, rodeada de árboles y silencio. A veces la visito los domingos y caminamos junto al agua como si el tiempo no hubiera pasado. Otras veces la llamo cuando estoy ahogada en juntas de directorio y decisiones de miles de millones de dólares, y solo se ríe suavemente y me dice que confíe en mí misma. Los imperios caen, Izzy, dice, pero los legados, esos los escribes tú. Una noche, regresé a la finca de los Catskills. Había sido reconstruida. Caminé por el ala oeste, donde una vez ardió el fuego, ahora decorada con tragaluces y flores silvestres. En el centro del gran salón coloqué algo permanente, una placa con el nombre de mi madre, Cassandra Ashcroft. La verdad, sobrevive al fuego. Al final, no solo heredé un imperio, heredé la verdad y la voluntad de no dejar que jamás vuelva a ser enterrada. Cuando la gente me pregunta quién soy ahora, les digo esto. Soy la hija de una mujer que se negó a desaparecer. Soy la mujer que se negó a ser borrada, y aún no he terminado.